a dos cargas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si son más de dos cargas? Aquí. Entonces, puede haber caso de que haya uno, dos, tres cargas, ¿no? Entonces, queremos calcular, por ejemplo, la fuerza eléctrica sobre una de ellas, ¿no? O sobre todas podemos calcular. En el ejemplo anterior, en sí se ha calculado sobre esta carga, pero aparece la misma fuerza en otro lado, ¿no? Es la misma. Entonces, si quiero calcular sobre una de ellas, por ejemplo, si quiero calcular sobre la carga Q3, la fuerza debido a la carga 2 y la carga 1. A ver, un momento. Tienen que entrar con su cuenta institucional, ¿no? No con otras cuentas. Entonces, si quiero calcular debido a la carga 2 y la carga 1, hay que graficar la fuerza que aparece debido a cada carga. Por ejemplo, debido a la carga 1, sobre la carga 3, esta es la fuerza que aparece de color celeste, ¿no? La fuerza debido a 1 en 3, se está. Claro, va a aparecer lo mismo al otro lado, pero no nos interesa si no queremos calcular sobre la carga 3. Y esa le damos la carga de prueba. Al resto de las cargas se llama carga fuente. Eso se llaman las cargas fuente, ¿no? Es la dirección de esa fuerza debido a la carga 1, hemos dicho la es central, o sea, hay que unir los centros, trazar una línea, ¿no? Va a apuntar en sentido. Nos fijamos, los signos son más y más positivos, repulsión, ¿no? Va a actuar. Es la fuerza que aparece debido a la carga 1. Debido a la carga 2, hay que tomar en cuenta otra fuerza, ¿no? Trazamos una línea, la dirección en la cual va a actuar la fuerza. Son signos diferentes. Es base de atracción. La fuerza actúa ahí. ¿No? Atracción. Claro, también está al otro lado, pero solo estamos dibujando sobre la carga de prueba. Las dos fuerzas de color celeste son las fuerzas que aparecen sobre la carga 3. Entonces, la fuerza total o neta es la suma de las dos fuerzas, ¿no? F23 y F13. 2, 3, 1, 3. Pero es una suma vectorial, suma de vectores, ¿no? No es suma directa, es suma vectorial. Gráficamente se puede escribir o calcular suma, pues meto el paralelogramo, ¿no? Paralelo al eje X, o paralelo al primer vector, paralelo al segundo vector, y esta es la suma, gráficamente, ¿no? Analíticamente podemos hacer por componentes, vamos a ver. Entonces, a la suma de varios vectores que nos da la fuerza neta se llama el principio de superposición. Estamos superponiendo varias fuerzas sobre la carga de cuchas, ¿no? A eso se refiere. Ahora veamos. Vamos a ver otro ejemplo cuando hay de tres cargas, ¿no? El ejemplo dice así. Dice una carga positiva de 0,1 microcoulombs. Se localiza en el origen. Es la carga que está en el origen. La carga 1 es 0,1 microcoulomb. Su posición sería 0, 0 en el origen. Otra carga de 0,2 microcoulombs se localiza en 0 y 1,5. Entonces, 0 en X, 1,5 en Y.
es la carga 3, ¿de acuerdo? Y una de menos 0.2 negativo, ¿no? En el punto 1, 0. 1 en el eje X y 0 en Y. En centímetros las distancias. Tenemos las tres cargas, ¿no? 1, 2, 3. La pregunta dice, ¿cuál es la fuerza eléctrica sobre la carga negativa? Sobre esto. ¿Cuánto es la fuerza eléctrica sobre la carga negativa? Eso implica que la fuerza que va a actuar sobre la carga, bueno, en este caso carga 2, lo hemos llamado, la negativa. Entonces la carga de prueba, o sea, es donde se calcula, entonces la carga de prueba sería ahora la carga 2. El de esto va a ser cargas fuertes, como en este caso. Entonces la carga de prueba va a ser aquí, la carga 2, de menos 0,2 microcoulombs. La ley de Coulomb en forma general es esta, o como vector se puede añadir un vector ahí, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces hay que calcular cada fuerza debido a cada carga, ¿no? A las cargas fuente. Empezamos con, debido a la carga 1, es la primera carga. Esta es la carga 2 sobre la cual vamos a calcular. Tomamos en cuenta que la dirección en la cual actúan va a ser sobre el eje X, porque uno las dos cargas y está sobre el eje X. Gráficamente, entonces podemos ver a dónde apunta tomando los signos. La carga 1 es positiva y la carga 2 negativa. Entonces la fuerza es de atracción y apunta ahí, ¿no? Esa es la dirección de la fuerza sobre la carga 2 debido a 1. Es la notación, la carga 2 debido a 1. Pues, ¿cómo calculamos? Pues solamente colocamos aplicamos la fórmula, producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. La distancia vale, entonces, esta distancia en el eje X vale 1 en centímetros, ¿no? 1 centímetro. Pero hay que convertirlo a metros para el sistema internacional en metros y la carga en coulombs. Entonces aquí lo convierto en metros, 0.01 metros, y la carga que vale 0.1, el micro a la menos 6 coulombs, ¿no? La carga 2 menos 0.2, el micro a la menos 6 y coulombs. Esta es la constante K, ¿no? Bueno, aquí está 8.99. Vamos a trabajar con 9 directamente. 9 por 10 a 9. Y se calcula la fuerza. Que va a ser el módulo de esta fuerza. Calculen y verifiquen si sale ese valor. 1.8. Verifiquen. Sale 1.8. A ver, verifiquen. Ya sale ese valor, ¿no? Ya. Pero el resultado sale positivo porque es módulo, ¿no? Además, sale positivo. Lo que hacemos es añadir, como está sobre el eje X, es fácil de añadir este vector. Como vector se puede escribir como apunta a sentido contrario al eje X positivo, lo coloco el menos, ¿no? Momento menos. Y como va en dirección del eje X, el vector unitario Y. ¿No? Se puede escribir como vector. No tiene componente Y, entonces directo, ¿no? Porque está en el eje X. Es el primer cálculo que hacemos de la fuerza entre la carga 1 y 2, ¿no? Pero sobre la carga 2. Ahora hay que hacer con la carga 3. ¿No?
acá, esta fuerza va a ser esta dirección. La veamos cómo es. Ahí está. Entonces unimos la carga 3 y la carga 2, una línea, para ver si es de atracción o repulsión. Vemos los signos. Es positiva la carga 3 y negativa la carga 2. Es nuevamente atracción. Entonces la fuerza va de 2 hacia 3, ¿no? Sí. Aquí también está de 3, va a ser de 3 a 2, ¿no? Pero yo quiero calcular sobre a 2, entonces es este, con amarillo, ¿no? Entonces voy a calcular el módulo. Primero este módulo calculamos, después vamos a descomponer. Entonces, la misma fórmula aplicamos y tendríamos así. Producto de las cargas, 0,2 menos 0,2, ¿no? 0,2 menos 0,2. El micro por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Y la constante, hasta ahí no cambia nada. Lo que nos falta es la distancia al cuadrado, esta distancia al cuadrado, entre la carga 3 y 2. La distancia. Para calcular la distancia al cuadrado, además, aplicamos este triángulo 1, 2, 3, que está aquí el triángulo 1, 2, 3. En la dirección del eje X vale en metros, de aquí 0,01 metros. Y esta altura vale 1,5 centímetros, ¿no? En Y sería 0,015 metros. Forma un triángulo rectángulo y calculamos el valor de la distancia, ¿no? Que separa 2 y 3 por Pitágoras. 0,1 al cuadrado más 0,15 al cuadrado. Pero como quiero calcular al cuadrado, entonces pasa el cuadrado y solamente queda lo que está dentro, ¿no? Justamente ahí. Entonces este valor se calcula y tendría que salir 1,11. Verifiquen si sale el módulo en sí, ¿no? Este valor da el módulo. 1,11. Sí sale. O sea, la fórmula nos calcula solamente el tamaño del vector. 1,11 sale, ¿no? Verifiquen. Sí sale. Ya que entonces con ese módulo y conociendo el otro vector, pero no podemos sumar directamente, no es suma directa, hemos indicado que es suma vectorial, ¿no? Sí, suma vectorial. Hay que tomar en cuenta módulo, dirección, sentido. Por lo tanto, una opción es que como conocemos este módulo y conocemos este otro vector, pero no van a formar 90 grados aquí, ¿no? Esto otro vale menos 1,8. La opción es descomponer el vector F23. Descomponemos adentro, ¿no? Paralelo al eje Y, paralelo al eje X y estos serían los componentes. Y tomando en cuenta este ángulo, podemos escribir que este valor sería el coseno y este valor el seno, ¿no? De la fuerza 2,3, del módulo en sí. Entonces aquí tienen la componente en el eje X es F23 coseno del módulo por coseno de alfa. Y la componente en Y es 0 de alfa, ¿no? Pero hay que añadir este signo menos porque la componente en el eje X apunta en sentido contrario al eje X, ¿no? En Y es positivo. Aquí se ha añadido el signo menos. Signo menos, ¿no? Entonces, para calcular este valor, nos falta el ángulo. Pero el ángulo se calcula en el triángulo que forman ahí, las cargas 1, 2, 3, aplicando tangente, ¿no? Tangente va a ser este valor 0,015 en 0,1.
Por aquí se ha multiplicado por 100 para que sea de esta forma. El ángulo sale 56,31. ¿Ves? Verifiquen si sale ese valor. Verifiquen. Sale ese valor, ¿no? Luego, conociendo el ángulo alfa, podemos calcular ya cuánto vale la componente en el eje X, pero si el signo se queda el signo ahí menos. Es 1.11, que es el módulo, multiplicado por cos de alfa, que vale 56,31 grados, sale menos 0,62, ¿no? En el eje X. Este componente menos 0,62. En Y, con el seno de alfa, sale 0,92. ¿No? 0,92. Extendemos los dos vectores en forma vectorial. Luego el siguiente paso sería aplicar la definición, cuando son varios vectores, la suma vectorial, ¿no? Es lo que hacemos en el siguiente paso. Aquí tenemos ya. La fuerza 2,1 vale menos 8 en Y, y la fuerza 2,3 menos 0,62 en X y 0,92 en J, ¿no? Sumamos directamente, ¿no? Porque vamos a aplicar suma. Bueno, aquí se ha copiado el primer vector y el segundo vector. La suma vectorial se hace por componentes, entre los que están en el eje X y se suman, ¿no? Se restan. Según sus signos, son signos iguales, se sumarían, pero sale negativo. Sale menos 2,42, ¿no? En el eje Y es que solamente queda 0,92, ¿no? Es ese valor. Gráficamente, ese vector es de color celeste. ¿No? Este es de color rojo, con el de amarillo se suman, paralelo, paralelo, y sale de color celeste, ¿no? Vale menos 2,42 en X, negativo es componente, y positivo en Y. Ahí está. Es el vector. Conociendo el vector, o sea, de forma resultante, calculamos, se calcula por el Pitágoras, ¿no? Calculen por Pitágoras cuánto vale, si sale este módulo, y aplicando la función tangente de la componente en Y sobre componente en X. El ángulo, verifiquen si salen los valores. Verifiquen. Primero elevando al cuadrado cada componente, ¿no? Cuadrado, cuadrado, raíz, y sería 2,59. Luego con tangente, la dirección de la fuerza. Verifiquen, ¿sale ese valor? Sí, ya sale ese valor. Ya. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta? En este caso hemos calculado la fuerza sobre la carga 2 debido a la carga 1 y 3, ¿no? Debido a la carga 1 es de color rojo, debido a la carga 3 es de color amarillo. Y la suma de ambos, o sea, paralelo a ambos vectores, nos da la resultante, es esta, de color celeste, ¿no? Es el resultado que hemos hallado. De la misma forma se puede pedir calcular, por ejemplo, la fuerza sobre la carga 3, sobre 3, ¿no? Pues tendrían que hallar esta fuerza, debido a 2 va a ser igual a amarillo, debido a la carga 1
debido a la carga 1 va a apuntar hacia arriba porque son cargas iguales, positivas, entonces va a ir hacia arriba. Entonces, hay que sumar este vector que apunta ahí a 2 y otro arriba, ¿no? Para cambiar. O calcular también sobre la carga 1, debido a 2 y 3. Entonces, es el procedimiento para calcular la fuerza eléctrica, ¿no? Cuando son más de 2 cargas, en este caso 3. Pero siempre les va a indicar sobre cuál hay que calcular. Aquí dice sobre la carga negativa, ¿no? Se puede decir sobre la carga 3, 2, 1, cualquiera. Y toma en cuenta, la fórmula nos da, la ley de Coulomb en forma escalar nos da el módulo, el tamaño del vector. No da el vector, ¿no? Una pregunta. Una pregunta de ejemplo. Ya vamos a continuar. Otro ejemplo, ¿no? Este ejemplo es igual con 3 vectores, tienen 3 cargas. ¿Sí? Carga 1, 2, 3. Nos da la distancia entre las cargas. Pide calcular cuál sería la relación, o sea, carga 1 entre carga 2, la división de carga 1 entre 2, para que la fuerza sobre la carga 3, sobre esta, ¿no? La total sobre la carga 3, se encuentre en la dirección indicada, o sea, que el resultado salga así, que la fuerza total sea horizontal y apunta a la izquierda, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser la relación entre carga 1 y carga 2? Entonces, primero, sabemos muy bien que la fuerza total sobre la, bueno, aquí se ve el gráfico, aquí se ve. Para que la fuerza total que se calcula o la fuerza resultante es la suma de los dos vectores, ¿no? Que son las fuerzas debido a las dos cargas. Esta debido a la carga 1 de color rojo, esta otra debido a la carga 3 amarilla, ¿no? Y luego se trazan paralelas, paralelo, paralelo, y este es el resultante. Ahora nos dan el resultante, ¿no? Nos condicionan que sea horizontal y a la izquierda. Este nos dan. Entonces hay que ubicar más o menos cómo sería, ¿no? Y calcular la relación. O cualquier otra variable con la condición. Para que sumen dos vectores y den resultado de esta forma, entre la carga 3 y la carga 2, si fueran de atracción, si fueran signos contrarios, apuntaría hacia este lado, ¿no? Hacia abajo. Y entre la carga 1 y la carga 3, para que dé, si fueran, por ejemplo, primero hagamos este caso. Si fuera la carga 3 y 2 signos diferentes de atracción, ¿no? Hacia ella, hacia abajo. Ahora, si estos fueran, 1 y 3 fueran de atracción, sería hacia abajo. Y el resultante va a apuntar vertical. O sea, no sería ese caso, ¿no? Ahora, si 1 y 3 son de repulsión, apuntaría hacia arriba. Repulsión, ¿no? Esta otra que apuntaría, y la suma sería horizontal, pero en sentido, o sea, a la derecha, al contrario, ¿no? Entonces, la única condición es que la carga 2 y 3 sean de repulsión, signos iguales. Se apuntaría arriba, ¿no? Y para que se sume con la carga entre las 2 y 3, tendría que ser la tracción, ¿no? Ahí se va a sumar, ahí va a sumar la fuerza y va a salir horizontal y hacia la izquierda, ¿no? Veamos cómo sería. Ahí está. Entonces, la condición primero es que la fuerza entre la carga 2 y 3, hay que analizarlo gráficamente, 2 y 3, sea, hemos dicho, hacia arriba. Este
es la fuerza 2. Y debido a la carga 1, tendría que ser de atracción, así. El sumado paralelo al primer a F2 y paralelo a F1 nos da la horizontal. Eso por un lado. Por otro lado, de esta forma, habría la posibilidad de que la fuerza, por ejemplo, no siempre sea eh, horizontal. Podría dar, por ejemplo, una fuerza así, que de aquí no siempre apunta de esta forma, ¿no? La suma de F1 y F2 podría apuntar ahí. Cuando F1 es grande, entonces, o apuntar hacia F2 o hacia abajo, ¿no? O sea, esto puede variar. Es para que se cumpla la condición y sea horizontal, lo que tiene que pasar es lo siguiente. La suma de las componentes en dirección vertical, F2 y F1 y Y, tendrían que anularse, ¿no? Solo en ese caso va a ser la suma horizontal. Va a ser solamente la suma de los componentes en el eje X. Es otro aspecto que hay que ver, ¿no? Eso porque si, por ejemplo, hemos dicho, ¿qué hemos dibujado? Por ejemplo, si la suma sale así, no es horizontal, F2Y es diferente a F1, F1Y, ¿no? O si va así. Para que sea horizontal, sí o sí tienen que anularse las componentes en Y. Es lo que vamos a hacer. Esta otra condición es que al final, o también se puede indicar de esta forma, que la fuerza total tiene que ser igual a Fx, una componente solamente en X, y 0 en Y, porque no tiene componente, ¿no? Es horizontal. 0 en Y. Esto implica que la suma de fuerzas en X va a tener un valor, pero la suma en Y va a ser 0. Suma en Y es 0. Entonces, al ser suma de fuerza en Y 0, entonces F2Y sumando menos 1 Fy 0. Despejando, o la suma es 0 o las dos son iguales, ¿no? F2Y es lo mismo, despejando, ¿no? Es lo mismo, cualquiera de los dos. Tienen que ser iguales con signo cambiado y anularse, ¿no? Es la otra condición. Entonces hay que aplicar estas condiciones. Es lo que hacemos. Entonces calculamos las fuerzas. Aplicando la fórmula, hemos dicho solamente calculamos las componentes, los módulos de las fuerzas, ¿no? La fuerza F2 hemos indicado, su módulo va a ser igual al producto de las cargas 1 y 3. Bueno, el primero es 3,2. 3,2. Y la distancia de separación que vale 3, ¿no? L2. La fuerza 1, que es esta, va a ser de atracción, para que la suma de horizontal, ¿no? De esa forma. Producto de las cargas 1 y 3, por la distancia que vale 4, ¿no? Distancia 4. Pero estos valores solamente son los módulos. Los módulos. Lo que necesitamos son sus componentes en Y y en X, ¿no? Entonces, la componente en el eje X y en el eje Y de cada uno se puede descomponer tomando en cuenta cierto ángulo, ¿no? Entonces, tomamos este ángulo. Para la fuerza 1, tomamos el ángulo T1, que es parte del eje X hacia abajo, este ángulo, que se puede calcular, ¿no? Este ángulo va a ser igual a este ángulo que está aquí, θ1. Entonces, el ángulo se puede calcular y además aquí,
el ángulo aquí vale 90 grados, de otra condición, ¿no? Este vale 90 grados. Eso va a ayudar. Y el ángulo entonces va a ser, se puede calcular este ángulo porque tenemos los lados en un triángulo rectángulo. Entonces seno de teta 1 es 3, lo opuesto vale 3 sobre 5, 3 quintos. El otro ángulo trabajamos teta 2 para la fuerza 2, que viene a ser este, ¿no? Nuevamente seno con seno, o con cualquier función, tenemos los tres lados, ¿no? Entonces seno de teta 2 sería 4 entre 5, 4 quintos. Tenemos ramos. Ahora, descomponiendo la fuerza F y Y en función de los ángulos θ1 y θ2, resulta que F1 es F1 seno de θ1 y F2 es seno de θ2, ¿no? O sea, ya estoy aplicando la condición, ¿no? Esta condición. F1 seno de θ1, F2 seno de θ2. Pero F1 y F2 son los módulos, no los valores que empezar, ¿no? Que salen de la fórmula. Son módulos. O sea, que se reemplaza un módulo por el seno de θ1 y aquí otro seno de θ2, ¿no? Aquí pueden fijarse, anula la carga 3, se va la carga 3, la constante K se va y solo queda carga 1, R1, R2. Pero como nos piden calcular la relación, o sea, carga 1 sobre carga 2, la carga 2 pasa a dividir, ¿no? Entonces carga 1 queda sobre carga 2. Y este R1 pasa a multiplicar, ¿no? Al cuadrado. El seno del ángulo pasa a dividir, de θ1 pasa a dividir, entonces seno de θ2 sobre θ1, ¿no? Por las distancias al cuadrado. Aquí solo falta reemplazar valores de seno, reemplazamos valores de seno de θ2, 4 quintos. 4 quintos ahí. Seno de θ1, 3 quintos. R1 y R2, 4 y 3, ¿no? Bueno, en este caso, a ver, vamos a ver. Estado en centímetros. Podemos trabajar con centímetros porque la dimensión de la longitud se anula, ¿no? Aquí está en centímetros, se anula la longitud. O si quieren lo convierten a metros, ¿no? Aquí igual se anulan las dimensiones. Entonces hacemos operaciones, aquí se va el 5, queda 4 tercios. 4 tercios. Y este valor, como está al cuadrado, con estos 4 tercios que queda, se hace 4 tercios al cubo, ¿no? Que pueden calcular, o sea, para saber la relación, ¿no? A ver, calculen cuánto sale este valor. ¿Cuál es la relación? A ver, calculen. ¿Cuánto vale esa relación? 2.37. 2.37. Verifiquen. Sí, ingeniero, sale así. Significa que la carga 1, carga 2 se puede pasar a multiplicar, ¿no? La carga 1 es igual a 2.4, por decir, por la carga 2, ¿no? O sea, 2 veces 0.37, ¿no? Eso significa, es la relación, ¿no? O solo que la carga 1 entre la carga 2 vale 2 puntos, la relación, ¿no? De las cargas. Esta es la forma de calcular cuando nos condicionan alguna fuerza, ¿no? También podrían pedirles que calcule la relación de cargas para que la fuerza total apunte no siempre a la izquierda, que apunte a la derecha, ¿no? O que apunte en dirección vertical hacia abajo o hacia arriba, ¿no? O en general les puede dar un vector que apunte ahí, ¿no? Solo hay que ver el signo de las cargas y de tal forma que los vectores se sumen así, ¿no? Y sumado da D el otro vector.
Aquí está sumándose F2 con F1. La suma de ambos da esta fuerza. Método del paralelogramo. Y aquí están los componentes. Entonces, tomando en cuenta que esta fuerza va a ser de este tipo, lo cual implica que la suma de fuerza en Y es 0, ¿no? Y vamos a la condición. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿No hay preguntas? Hemos visto dos ejemplos, bueno, sí, tres ejemplos, aplicando la ley de Coulomb en forma escalar, se dice, ¿no? La ley de Coulomb en forma escalar, porque nos calcula solamente el módulo de la fuerza, ¿no? El tamaño de este vector. No nos dice en qué dirección va, y qué sentido tiene. Para lo cual hemos tenido que añadir, por ejemplo, en este caso, hemos añadido aquí, bueno, para este ejemplo, como va en el eje X, hemos añadido que va en dirección del eje X, el vector unitario Y, ¿no? Y además un signo, porque apunta contrario al eje X positivo. Y para este vector lo mismo hemos descompuesto el componente XY y hemos añadido al módulo el seno coseno, ¿no? De este ángulo. De esa forma hemos hecho. Ahí está. Ahí está la forma. El módulo por el coseno y el módulo por el seno. Y lo mismo hemos hecho para este otro ejemplo. Para la componente en Y hemos calculado con el ángulo, ¿no? Para ambos, F1 y F1. Aquí estamos calculando con seno, ¿no? F1 módulo por el seno. F2 seno, ¿no? Porque estos son los módulos y no se pueden sumar directamente, sino porque están en diferentes direcciones, ¿no? Así. Podrían pedirles cuánto va la fuerza total en el eje X, ¿no? Solo sumar, para lo cual tendríamos que calcular la fuerza 1 en X y fuerza 2 en X, pero aquí va a ser con coseno, ¿no? Coseno, coseno. Y además hay que ver los signos más negativos, porque van a la izquierda, ¿no? Pueden pedirlos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ya, entonces mañana vamos a hacer la forma vectorial, ¿no? O sea, de calcular la fuerza eléctrica. Entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. ¿Tienen alguna pregunta?